Hola a todos, bienvenidos a la clase 23 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. En esta clase vamos a hablar de los proyectos sociales como una de las técnicas importantes que ocupan las organizaciones sociales en el contexto del trabajo comunitario que desarrollan. Está muy relacionado con lo que vimos en la clase anterior, por supuesto, cuando tratamos el tema del liderazgo comunitario. Está en el mismo, en el mismo plano de lo que estamos hablando, ¿ya? Los proyectos sociales son una estrategia, una técnica que se utiliza mucho desde las organizaciones sociales para desarrollar las intervenciones sociales o las intervenciones comunitarias o el trabajo comunitario que se lleva a cabo en distintos ámbitos, tal como hemos visto a lo largo de este semestre en este módulo. Vamos a tratar de hablar un poco de lo que es un proyecto social, a pesar que esto nosotros lo hemos tratado en otros módulos, pero es necesario que lo abordemos acá con la perspectiva que corresponde a lo que es el trabajo comunitario desarrollado por organizaciones sociales. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los proyectos sociales, qué características tienen, y vamos a revisar algunos tipos generales de proyectos sociales que son implementados por las organizaciones sociales en el contexto del trabajo comunitario que desarrollan estas, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general, conocer los principales aspectos relacionados con los proyectos sociales como técnica de trabajo comunitario empleada por las organizaciones sociales, ¿ya? No tenemos que perder de vista eso. Estamos hablando de organizaciones sociales que desarrollan trabajo comunitario. Ese es como el tema que hemos visto en la última unidad. Lo hemos abordado desde distintos prismas, ¿ya? Desde el tema del perfil del trabajador social, después hablamos de el liderazgo comunitario, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del tema de los proyectos sociales como una estrategia, una herramienta, una técnica que se emplea para hacer intervención social o hacer trabajo comunitario, ¿ya? Desde ese punto de vista tenemos que verlo, no podemos perder ese enfoque, ¿ya? Objetivo específico. El primero, entender en términos generales qué son y para qué sirven los proyectos sociales. El segundo objetivo específico, conocer las principales características de todo proyecto social. Y el tercer objetivo específico, conocer distintos tipos de proyectos sociales según su ámbito de acción, útiles para el trabajo comunitario que desarrollan las organizaciones sociales. ¿Ya? Esos tres objetivos vamos a tener para esta clase de objetivos específicos. Comencemos entonces. Proyectos sociales como técnica de trabajo comunitario, ¿ya? El trabajo comunitario que se desarrolla desde las organizaciones sociales se vale del uso y aplicación de diferentes técnicas, ¿ya? Y una de las principales herramientas, cuando hablamos de técnicas estamos hablando de estrategias o herramientas que se ocupan de tipo general, ¿ya? Eh, para hacer trabajo comunitario o para hacer intervención comunitaria, ¿ya? La intervención comunitaria o el trabajo comunitario, como dijimos eh, en la clase anterior, tiene que ver con desarrollar intervenciones que van en pos de el mejoramiento de alguna situación que es un problema, que constituye un problema para un grupo de personas o una comunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de estrategias o herramientas se usan para tratar de hacer esos cambios positivos en la realidad de personas, grupos y comunidades? Una de esas herramientas son los proyectos sociales, ¿ya? Que es un concepto que se usa mucho en la carrera de ustedes, por ejemplo, ¿ya? Y en la mayor parte de las carreras de ciencias sociales, pero sobre el cual no siempre se tiene un conocimiento tan exacto de lo que es un proyecto social, ¿ya? Eh, por lo tanto, nosotros vamos a tratar de aquí de dejar una imagen lo más precisa posible eh, de lo que es un proyecto social en términos rigurosos, ¿ya? Y eh, cómo se emplean este tipo de intervención en el contexto del trabajo comunitario, ¿ya? Entonces, partimos de esa base. El trabajo comunitario que desarrollan las organizaciones sociales usa distintas técnicas, ¿ya? Eh, pero los proyectos sociales son sin duda una de las principales y una de las más importantes, ¿ya?
¿Qué es un proyecto? Tenemos que partir, para poder entender lo que es un proyecto social, tenemos que primero entender lo que es un proyecto, ¿ya? Y el concepto general de proyecto alude, tal como dice en la segunda viñeta, en el segundo párrafo, alude a un conjunto de actividades que se encuentran planificadas y coordinadas racionalmente, ¿ya? Ello con el fin explícito de alcanzar un objetivo determinado, que puede ser un producto, un servicio, un resultado, etcétera, ¿ya? Y cuyo desarrollo, es decir, de este conjunto de actividades, cuyo desarrollo está dentro de los límites de un presupuesto, unos indicadores de logro y un lapso de tiempo previamente definidos, ¿ya? Esas son algunas características de lo que es un proyecto, ¿ya? Pero aquí todavía no hablamos de lo que es un proyecto social, solamente estamos hablando del concepto general de proyecto, porque hay distintos tipos de proyectos, aparte de los proyectos sociales, ¿ya? En general podemos distinguir tres tipos de proyectos generales, ¿ya? Obviamente hay muchos más, pero para efectos nuestros nos sirve distinguir tres, ¿ya? Los proyectos de investigación, que tienen que ver con generación de conocimiento en distintas áreas del saber, ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, ¿ya? Y pueden ser, como hemos visto nosotros en otras oportunidades, pueden ser proyectos básicos o proyectos aplicados, pero en cualquier caso son proyectos de investigación destinados a generar conocimiento básico o conocimiento aplicado. Ese es un tipo de proyecto. Otro tipo de proyectos son los proyectos productivos, ¿ya? Los proyectos productivos tienen como propósito desarrollar ideas de negocio que generen rentabilidad, que generen un lucro, ¿ya? Cuando, por ejemplo, una empresa desarrolla una idea de negocio y instala una fábrica o instala un centro de venta, lo que sea, ¿ya? Esos son proyectos productivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque están destinados a generar un lucro, una ganancia económica, una utilidad, una rentabilidad económica, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro tipo de proyectos generales, los proyectos productivos. Y un tercer tipo relevante son, que se distinguen de los otros dos, son los proyectos sociales, ¿ya? Y los proyectos sociales obviamente tienen otras características que tienen que ver con entender un problema social, no buscar el lucro, ¿ya? Estar destinado a personas que sufren algún tipo de desigualdad, vulnerabilidad, etcétera, ¿ya? Pero vamos a entrar en eso ya. Ahora lo que nos importa es el concepto general de proyecto, ¿ya? Todo el concepto que estamos revisando acá en la segunda viñeta aplica a todos los tipos de proyectos que yo le acabo de señalar a grandes rasgos, ¿ya? Los proyectos de investigación, productivos y sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene un proyecto? Son las que aparecen acá señaladas en este párrafo. Un conjunto de actividades, ¿ya? Eso es importante, un conjunto de actividades. Las actividades son acciones concretas que yo desarrollo. Y eso puede ser instalar una fábrica, realizar una charla de capacitación, aplicar una encuesta, ¿ya? Ahí señalé tres actividades distintas para los tres distintos tipos de proyectos que mencionamos nosotros, ¿ya? Que son acciones concretas, ¿ya? Pero un proyecto tiene muchas acciones, generalmente tiene más de una, ¿ya? Puede ser de 1 a 5, de 1 a 7, dependiendo del tamaño del proyecto. Entonces un conjunto de actividades primero, ¿ya? Un proyecto siempre está conformado por un conjunto de actividades. Otro elemento importante es que se encuentran planificadas y coordinadas racionalmente, es decir, que responden a un plan que está predefinido con anterioridad, ¿ya? Y están coordinadas, es decir, están organizadas, y racionalmente usted ya sabe lo que significa, ¿ya? Está hecho en base a criterios objetivos, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito de esto, de estas actividades? Alcanzar un objetivo, ¿ya? Y ese objetivo va a depender del tipo de proyecto del cual se trate. Puede ser un producto, un servicio, un resultado, ¿ya? Las investigaciones básicas, por ejemplo, buscan un resultado, entender por qué existe tal fenómeno en tal sociedad, ¿ya? Los proyectos productivos generalmente pueden buscar el desarrollo de un producto, ¿ya? Que pueden ser de distintos tipos, ¿ya? Pero tienen que ir con un fin comercial, ¿ya? Y un proyecto social puede buscar ser perfectamente un servicio, ¿ya? Capacitar a las personas, entregarle herramientas para su desarrollo personal, etcétera, ¿ya?
Entonces ahí tenemos otra característica, alcanzar un objetivo determinado. Los proyectos, sea cual sea se trate, siempre buscan alcanzar un objetivo. Existen para eso, para alcanzar un objetivo. Otra característica, este conjunto de actividades se desarrolla dentro de los límites de un presupuesto, ¿ya? Es decir, eh, con dinero limitado. Eso quiere decir dentro de los límites de un presupuesto, con dinero limitado, ¿ya? Eh, También se realiza en función de unos indicadores de logro, es decir, se define de antemano aquello a partir de lo cual se va a determinar si el proyecto fue exitoso o no. Se definen los criterios de antemano, antes de implementar el proyecto. Y a partir de eso se define si el proyecto tuvo éxito o no, sea cual sea se trate. Y por último, un lapso de tiempo previamente definido, ¿ya? También los proyectos, esa otra característica fundamental que tienen un inicio y una duración y un término bien delimitado. No se desarrollan de manera indefinida en el tiempo, ¿ya? Sino que tienen un inicio y un término muy claro, que pueden ser 2 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser 2 años, pero se sabe cuándo inicia y se sabe cuándo termina. Eso distingue un proyecto de otro tipo de intervenciones que son, por ejemplo, los servicios continuos, que es algo que desarrollan mucho las organizaciones sociales, cuando prestan servicios, por ejemplo, de asesoría legal en distintas temáticas. Eso es un servicio porque se está proporcionando siempre. Quien quiera que lo necesite, se le va proporcionando y nunca acaba. Eso es un servicio. Los proyectos no son eso. Los proyectos son intervenciones focalizadas que se implementan en un momento determinado del tiempo, que duran un cierto lapso de tiempo y que se terminan en algún momento. Después vendrá otro, pero cada proyecto tiene un inicio y un término, ¿ya? Entonces, esas son las características generales de todo proyecto, y eso aplica para los proyectos de investigación, los proyectos productivos, los proyectos sociales, ¿ya? Para todos. Entonces, en definitiva, esas son las características, como dije, principales del concepto general de proyecto. Ahora, ¿qué sucede cuando una intervención como la que tiene todas estas características que nosotros hemos señalado? ¿Qué pasa cuando una intervención de este tipo tiene el objetivo de satisfacer necesidades o resolver problemáticas sociales que afecten a determinadas personas en la sociedad? Generalmente personas que pertenecen a grupos desfavorecidos, sin la búsqueda de lucro o rentabilidad económica. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí estamos hablando de proyecto social, ¿ya? Por lo tanto, un proyecto social es un conjunto de actividades que cumple con todas estas características, ¿ya? Y que busca satisfacer necesidades o resolver problemáticas sociales que afectan a las personas más vulnerables de la sociedad o que más lo necesitan, ¿ya? Sin buscar lucro, sin buscar rentabilidad económica, ¿ya? En ese caso estamos hablando de proyecto social, ¿ya? Por lo tanto, proyecto social busca satisfacer necesidades, resolver problemáticas, no busca lucro ni rentabilidad económica, ¿ya? Eso es sumamente importante para distinguir lo que es un proyecto social. No tendría sentido de todas maneras que las organizaciones sociales desarrollaran proyectos productivos, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el propósito de una organización social es defender un objetivo, un fin, una meta que es considerado como socialmente justo o moralmente valioso, ¿ya? Así que esto es una cuestión de lógica simplemente, ¿ya? Las organizaciones sociales tienen fines sociales, por lo tanto van a ocupar herramientas que tengan los mismos propósitos, y los proyectos sociales tienen esos mismos propósitos, ¿ya? Así que eso. Los proyectos sociales, como dice acá, existen para responder a la necesidad de restablecer los desequilibrios sociales, ¿ya? Económicos, culturales, educativos, políticos y de otros tipos que se presentan en la sociedad, desequilibrios, ¿ya? ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de desequilibrios, desigualdades, ¿ya? Personas que tienen más de algo o menos de algo, dependiendo de lo que se trate, ¿ya? Y son desequilibrios que involucran
diversidad de problemáticas que afectan a personas que generalmente pertenecen a los grupos más desfavorecidos, vulnerables en la sociedad. Para que nos entendamos, personas de clase media baja, clase baja, vulnerable, ¿ya? Según la tipología que se usa acá en Chile y en muchas partes del mundo, ¿ya? Entonces los proyectos sociales existen para eso, para tratar de restablecer los equilibrios, los desequilibrios, ¿no? Para restablecer los desequilibrios sociales, tratar de igualar las condiciones de las personas que sufren algún tipo de desigualdad, algún tipo de vulneración, de exclusión social, ¿ya? Que necesitan algo que les pueda ayudar a mejorar su calidad de vida, ¿ya? Eh, por lo tanto, es tratar de igualar las cosas. Para eso existen los proyectos sociales, tratar de igualar las condiciones de vida que tienen las personas dentro de la sociedad. Y de este modo es que los proyectos sociales constituyen las acciones racionales de intervención, ¿ya? A partir de las que se trata de atender estas problemáticas y se intenta restablecer el equilibrio social que se ve afectado en todas las sociedades, ¿ya? ¿Y por qué se ocupan proyectos sociales para hacer esto? Porque son acciones racionales de intervención, ¿ya? Esa es una razón importante, ¿ya? Es decir, son acciones planificadas y ordenadas. No son acciones azarosas, ni basadas en la especulación, ni en la improvisación, por ejemplo, ¿ya? Eh, por lo tanto, por eso se utilizan proyectos sociales para tratar de atender estas problemáticas. Y por esta razón también, por esa razón se utilizan los proyectos sociales en general, ¿ya? Es decir, lo utilizan los estados, los gobiernos, ¿ya? Pero también en particular lo utilizan las organizaciones sociales que realizan trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque es una herramienta racional de intervención que es eficiente, que permite obtener buenos resultados, ¿ya? Por eso que la mayor parte de las organizaciones sociales en todas partes del mundo implementan proyectos. Aparte de tener servicios continuos, ¿ya? En distintas áreas, desarrollan proyectos también. Están implementando proyectos de distintos tipos que, como les dije, tienen un inicio, tienen un término, ¿ya? Eso lo distingue de los servicios que son continuos, ¿ya? Esa es una diferencia sumamente importante, distinguir entre lo que son los servicios continuos de una organización y lo que son proyectos, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de los proyectos sociales en el contexto del trabajo comunitario que desarrollan las organizaciones sociales. No podemos perder de vista eso, porque ese es nuestro norte. En eso nos tenemos que enfocar. No podemos olvidar que estamos en un módulo de organizaciones sociales. Por lo tanto, si vamos a hablar de proyectos sociales, tenemos que contextualizarlo dentro de ese ámbito, ¿ya? Y lo más importante probablemente de esto que estoy diciendo, por favor, no entendamos que las organizaciones sociales, todo lo que hacen son proyectos sociales, porque no es así, ¿ya? En el contexto de su trabajo comunitario. No todo lo que hacen son proyectos sociales, ¿ya? Los proyectos sociales son una herramienta entre otras que ocupan, ¿ya? También desarrollan actividades que no necesariamente se contextualizan como un proyecto social, ¿ya? Desarrollan servicios continuos también, ¿ya? Por ejemplo, las ONG que están dedicadas al ámbito, por ejemplo, de la defensa de los derechos de la población privada de libertad, ¿ya? Ellos ofrecen servicios que son continuos de asesoría a las personas que tienen problemas de vulneración de derechos en el contexto penal, por ejemplo, ¿ya? Pero eso lo hacen continuamente. Todas las personas que necesitan requerir alguna asesoría, algún apoyo, digamos, este tipo de ONG u organizaciones sociales están ahí disponibles para ayudarlos, ¿ya? Y eso lo hacen continuamente, de manera sin un inicio, sin un término. El único inicio y término que podría haber es que la organización deje de funcionar, ¿ya? Pero el asesoramiento propiamente tal es un servicio continuo, ¿ya? Y eso lo distingue de lo que son los proyectos, ¿ya? Sigamos. Esto es importante, ¿ya? Y es un poco para reafirmar lo que hablamos en la diapositiva anterior, para que
eh, sepamos cuáles son las características básicas o fundamentales de los proyectos sociales, ¿ya? Eh, para distinguirlos de los proyectos eh, de otro tipo, ¿ya? Y en eso solamente la primera característica permite distinguir un proyecto social de otro tipo de proyectos, porque las demás características, desde planificación hasta la última, son los mismos para todos los tipos de proyectos, ¿ya? Es la primera característica la que permite distinguir a un proyecto social de un proyecto productivo o de investigación, ¿ya? Entonces, en parte, lo que estamos viendo aquí es para poder distinguir un proyecto social de otros tipos de proyectos, pero a mí más me interesa que ustedes puedan distinguir un proyecto social de un servicio continuo. Eso es más difícil de distinguir y para mí es más relevante en el contexto de las organizaciones sociales y entendiendo que las organizaciones sociales no desarrollan proyectos productivos, por ejemplo, aunque algunas sí desarrollan proyectos de investigación, ¿ya? Eh, pero en menor medida, ¿ya? En menor medida. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de todo proyecto social? Eh, la primera característica, atención de un problema social. Los proyectos sociales se justifican siempre por la existencia de una situación problema o de un problema que se requiere o que se quiere atender o solucionar, ¿ya? Eh, Tal como dice aquí, no puede haber proyecto social si no existe un problema social que requiere ser atendido, ¿ya? Eh, Problema social, por ejemplo, es que hayan niños con consumo de alcohol en el contexto escolar, que hayan eh, personas pertenecientes a la diversidad sexual que sufran vulneración de sus derechos civiles, por ejemplo, ¿ya? Eh, Comunidades que no tienen acceso a agua potable, mm, y comunidades que no tienen desarrollo en el ámbito cultural, por ejemplo, que no tienen acceso a bienes culturales, ¿ya? Esos son problemas sociales, ¿ya? Entre otros tantos, obviamente yo estoy dando ejemplos solamente, ¿ya? Por lo tanto, los proyectos sociales están destinados a atender problemas sociales de este tipo, ¿ya? Y las organizaciones sociales obviamente atienden todos los problemas que yo les acabo de mencionar, ¿ya? El tema del agua potable en comunidades, el tema de la vulneración de derechos de personas pertenecientes a la diversidad sexual, ¿ya? El tema del consumo de drogas en el contexto escolar, etcétera. Las organizaciones sociales se dedican a atender ese tipo de problemas, ¿ya? Y para atender ese tipo de problemas, entre otras cosas, utilizan proyectos sociales, implementan proyectos sociales, ¿ya? Formulan e implementan proyectos sociales, ¿ya? Por lo tanto, una característica fundamental de los proyectos sociales es que están destinados a atender un problema social. Sin problema social no hay proyecto social, ¿ya? Los proyectos sociales no se hacen, eh, digamos, eh, para intervenir realidades que no necesitan ser intervenidas, ¿ya? Si algo está funcionando bien en una sociedad, no se implementan proyectos sociales para tratar de corregirlo, porque por lógica está funcionando bien, ¿ya? Tampoco se implementan, digamos, eh, en grupos de población, en comunidades que tienen recursos para poder atender ese tipo de problemas, ¿ya? Los problemas sociales tienen que tender hacia la equidad, es decir, o sea, proporcionar beneficios para las personas que más los necesitan, ¿ya? Eso también ese es un principio de los proyectos sociales, ¿ya? Que está muy relacionado al tema de la atención de un problema social, ¿ya? Entonces, esa característica es fundamental, ¿ya? Y distingue a los proyectos sociales de los proyectos productivos y de investigación. Esa primera característica, atención de un problema social, ¿ya? Planificación, otra característica que, bueno, se las mencioné en el punto anterior, ya le puse harto énfasis en eso, ¿ya? Los proyectos sociales eh, no se sustentan en acciones espontáneas o basadas en la improvisación, ¿ya? Sino que en actividades que son ordenadas, articuladas y planificadas con anticipación, ¿ya? Articuladas significa vinculadas entre sí. Las actividades que se desarrollan dentro de un proyecto están relacionadas entre sí, no van aisladas, no van cada una por su camino,
responden al mismo propósito final. ¿Ya? Y son ordenadas, se hacen en una secuencia lógica, ¿ya? Dentro de un periodo de tiempo, ¿ya? Y están planificadas con anticipación, es decir, se, se las diseña, se las formula antes de implementarlas, en detalle. Se dice qué se va a hacer, cómo, cuándo, etcétera. Se planifican. ¿Ya? Por lo tanto, los proyectos sociales, una de sus características fundamentales es la planificación. Son intervenciones planificadas, no son intervenciones espontáneas, ni improvisadas, ni basadas en la especulación, ni desordenadas, etcétera. ¿Ya? Son todo lo contrario a lo que acabo de señalar. ¿Ya? Otra característica, duración delimitada, también la señalé. ¿Ya? Los proyectos suponen una serie de actividades y acciones de duración determinada. ¿Ya? Esto diferencia a los proyectos de la prestación de servicios, ¿ya? La que supone un proceso continuo sin término. ¿Ya? Los proyectos tienen un inicio y tienen un término, todos. No hay ningún proyecto que no tenga inicio y término. ¿Ya? Todos tienen inicio y término. Eso es lo que los caracteriza como proyectos. ¿Ya? Y eso es lo que distingue a los proyectos sociales, ¿ya? De servicios que son continuos, que se prestan sin fecha de término. ¿Ya? Eh, eso ya lo había recalcado bastante, así que aquí lo señalo nuevamente para que, eh, para que quede más claro. ¿Ya? Otra característica, disponibilidad de recursos. ¿Ya? En los proyectos sociales se requiere se requiere y combina la utilización de recursos financieros, materiales y humanos. ¿Ya? Eh, Ningún proyecto social puede diseñarse ni menos implementarse y evaluarse sin contar con recursos. ¿Ya? Eh, en otras palabras, ¿ya? Esto también es algo que se presta muchas veces a confusión. ¿Ya? Existe la creencia de que los proyectos sociales son como beneficencia, ¿ya? De que se puede hacer sin dinero. No, no se pueden hacer sin dinero los proyectos sociales. Hay que tener dinero, hay que tener recursos materiales y recursos humanos para poder implementar los proyectos sociales. ¿Ya? Eh, digamos, no es beneficencia, ya no es beneficencia. No. Si bien hay personas que pueden participar de manera voluntaria, el grueso del desarrollo de los proyectos sociales es en base a personas que muchas veces son rentadas, eso que se les paga, digamos, por sus servicios cuando son contratados por una organización. ¿Ya? Obviamente que eh, hay otra parte del trabajo o los proyectos que desarrollan muchas organizaciones sociales que están basadas en voluntariado, sí, por supuesto, pero no siempre es así. ¿Ya? Y aún así el voluntariado eh, implica recursos humanos, ¿ya? Aunque sean voluntarios, son recursos humanos. ¿Ya? Se requieren personas para hacerlo, para implementar proyectos en el contexto de el trabajo comunitario. ¿Ya? Se requiere dinero, siempre se requiere dinero, siempre, aunque se haga en base a voluntarios, porque muchas veces hay que comprar materiales, hay que tener tecnología, etcétera. ¿Ya? Eh, por lo tanto, hay que quitarse esa idea de que los proyectos sociales se pueden ejecutar en base a la voluntad y en base a la ausencia de recursos. Siempre hay que tener recursos. ¿Ya? El más básico de todo son los recursos humanos y después los financieros, porque los financieros permiten obtener los recursos materiales. Y cuando hablamos de recursos humanos no necesariamente tienen que ser pagados, también pueden ser voluntarios, pero son recursos en definitiva. Se necesitan personas que trabajen en terreno, por ejemplo, que diseñen los proyectos, que lo evalúen. ¿Ya? Entonces, disponibilidad de recursos. Los proyectos sociales necesitan de recursos para poder ser implementados, desarrollados. Por lo tanto, las organizaciones sociales, cuando implementan proyectos en el contexto de su trabajo comunitario, necesitan recursos para poder implementar esos proyectos, para echarlo a andar, para diseñarlo. ¿Ya? Necesitan personas que se encarguen de hacer eso, necesitan dinero para comprar lo que necesitan para implementar los proyectos, para ejecutarlos en la práctica, etcétera. ¿Ya? Otra característica, financiamiento limitado. ¿Ya? También es algo que no siempre se tiene en cuenta. Los proyectos suponen gastos, ¿ya? Y por ello requieren ineludiblemente de financiamiento. ¿Ya? Está relacionado con lo que vimos antes, pero aquí lo quiero enfocar desde el punto de vista de que el presupuesto o el financiamiento siempre es limitado. ¿Ya? Eso es lo que me interesa a mí destacar en este punto.
que el dinero que hay para implementar un proyecto siempre es limitado. No existe dinero abierto, digamos, para gastarse en lo que sea eh, para implementar un proyecto. Los proyectos no se implementan si antes no se tiene claridad respecto de cuánto se va a gastar en su implementación. Y obviamente, aparte de eso, no se implementan antes de estar seguro que se tiene el dinero para poder implementar los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, el financiamiento, o sea, los proyectos sociales tienen financiamiento limitado, ¿ya? Eh, y siempre está delimitado, aparte de ser limitado, es decir, que es poco generalmente, es una cantidad X, ¿ya? Además de eso está delimitado, es decir, se debe definir de antemano con cuánto con eh, eh, con cuánto dinero se puede implementar el proyecto. Se necesita saber eso. No se puede implementar un proyecto hasta que no se tenga claridad exacta de la cifra total que se requiere para poder implementar un proyecto. Hasta que no se tenga eso no se puede implementar un proyecto, ¿ya? Entonces el presupuesto está delimitado, pero también es delimitado, es decir, incluye una cantidad de dinero eh, que tiene límite, ¿ya? No es una cantidad abierta de dinero, no es un cheque en blanco, digamos, que se pueda firmar después de implementar el proyecto y que ahí recién se venga a saber cuánto costó hacer el proyecto. No, los proyectos se sabe de antemano, antes de implementarlo, cuánto cuesta hacerlo, ¿ya? Y eso aplica para todo tipo de proyectos, no solamente para los que desarrollan o implementan las organizaciones sociales en el contexto de su trabajo comunitario, también para los que implementan los gobiernos del Estado, ¿ya? Y las empresas también, las empresas privadas que desarrollan proyectos sociales, también aplica para todo, ¿ya? Y el financiamiento, como nosotros hemos hablado en alguna otra ocasión, perdón, eh, puede provenir de fondos públicos, es decir, del Estado, de las instituciones gubernamentales, o de fondos privados, que pueden ser las organizaciones sociales o las empresas, ¿ya? Esto es relevante para efectos nuestros en el sentido de que, bueno, aquí tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de las organizaciones sociales. ¿Cómo financian los proyectos las organizaciones sociales? A partir de fondos públicos o de fondos privados. Los fondos públicos cuando reciben dinero del Estado para poder implementar proyectos. Y eso se da, eso es un mecanismo normal, convencional, ¿ya? Y los fondos privados, dinero propio, a través de sus propias, digamos, de sus propios mecanismos de financiamiento, ¿ya? Digamos, recolección a través de los socios, pueden ser donaciones, ¿ya? O también el dinero puede venir de otros fondos privados, que pueden ser de aporte directo de empresas, por ejemplo. Que alguna empresa le aportan dinero a ciertas organizaciones sociales para que implementen proyectos, por ejemplo, ¿ya? Entonces tienen esos dos, en cualquiera de esos dos casos es fondos públicos o fondos privados, ¿ya? Otra característica, resultados concretos y medibles, ¿ya? Esto es fundamental también, ¿ya? Muchas veces se cree, y también tiene que ver con una especie de mito que hay respecto de los proyectos sociales que se hacen eh, se hacen como acciones caritativas y que no importa el resultado, que cualquier cosa va a ayudar, ¿ya? No es así. Los proyectos sociales buscan resultados concretos y medibles, ¿ya? No sirve lograr cualquier cosa, ¿ya? Se debe lograr lo que se propuso lograr al inicio, antes de implementar el proyecto, ¿ya? Por lo tanto, los proyectos deben obligatoriamente alcanzar productos y resultados concretos. Y además de concretos, concreto significa que yo los pueda ver, ¿no? Es decir, si mi proyecto está destinado a capacitar a los niños, por ejemplo, en materia de educación sexual, tengo que ver resultados de eso. Los niños mejoraron sus conocimientos o tienen competencias nuevas que antes no tenían. Tengo que yo poder ver eso, ¿ya? Y aparte de que los resultados sean concretos, tienen que ser medibles. Yo tengo que ser capaz de medir cuál era la situación inicial y cuál es la situación final después del proyecto, ¿ya? Y a través de distintos medios, cuantitativo, cualitativo, yo tengo que ser capaz de establecer eso, de medirlo. ¿Qué tanto cumplí con mis resultados? ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo hago? De acuerdo con
o sea, lo hago a partir de los objetivos que tengo formulados como parte del proyecto. ¿Ya? Eh, entonces lo que yo busco con un proyecto siempre es cumplir mis objetivos. Digamos, los objetivos del proyecto son uno de los aspectos más importantes de todo proyecto. Si están mal formulados los objetivos, el proyecto está todo mal. ¿Ya? Entonces por eso el tema de la formulación de proyectos es tan complejo. ¿Ya? Porque uno tiene que recordar que una serie de cosas estén bien. Y dentro de esa serie de cosas, los objetivos son fundamentales, entre otros. ¿Ya? También está el problema, se parte del problema. El problema tiene que estar bien definido, tiene que ser, tiene que ser pertinente, tiene que ser factible. ¿Ya? Y después vienen otras cosas como los objetivos. ¿Ya? Los objetivos son cruciales. Si están mal los objetivos, del mismo modo que si está mal identificado el problema, el objetivo no, el proyecto no va a dar resultado. ¿Ya? Em, entonces, yo tengo que ser capaz de cumplir con mi objetivo, ¿ya? Y lograr el desarrollo de mi actividad. Si yo logro desarrollar mi actividad, tengo un alto porcentaje de posibilidad de cumplir con mi objetivo, ¿ya? Y ese cumplimiento del objetivo tiene que verificarse a partir de resultados concretos y medibles, ¿ya? No solamente cosas concretas que yo las pueda ver, sino que también sea capaz de medir, ¿ya? Si un proyecto está destinado a mejorar el nivel espiritual de las personas, eso yo no lo puedo medir. Por lo tanto, es un proyecto que está destinado al fracaso, ¿ya? Tengo que ser capaz de definir eso de antemano, ¿ya? Eh, digamos, porque el tema, no sé, todo lo que tenga que ver con espiritual o emocional es algo difícil de definir. Entonces no puedo yo eh, abocarme o implementar proyectos cuyos resultados no van a ser medibles y no van a ser concretos. Tienen que ser cosas concretas, capacidad instalada, conocimiento instalado, competencia de las personas, productos desarrollados, ¿ya? Eh, etcétera. ¿Ya? Estamos hablando de proyectos sociales, obviamente. ¿Ya? Entonces, esas son como las características fundamentales de todos los proyectos sociales. Con eso nos damos una idea general ya de este tipo de estrategias que utilizan las organizaciones sociales para realizar su trabajo comunitario. ¿Ya? Ahora, lo que les señalaba al inicio, a excepción de la primera característica, las demás, planificación, duración delimitada, disponibilidad de recursos, financiamiento limitado, resultados concretos y medibles, son características que comparten todos los tipos de proyectos, incluyendo los proyectos no sociales, es decir, los productivos y los de investigación. ¿Ya? Pero también los tienen los proyectos sociales, por eso que lo estamos mencionando. ¿Ya? Eh, por lo tanto, todos estos que están aquí, todas estas características que están aquí, son propias de los proyectos sociales, sí, pero también de los demás tipos de proyectos. ¿Ya? La única característica que es solamente propia de los proyectos sociales es la primera, atención de un problema social. ¿Ya? Esa característica la tiene solamente los proyectos sociales. ¿Ya? Eh, eso como aclaración. ¿Ya? Continuemos. Tipo de proyectos sociales implementados por las organizaciones sociales en el contexto del trabajo comunitario, ¿ya? Del trabajo comunitario que desarrollan las organizaciones sociales, obviamente, ¿ya? Esto no pretende, esta clasificación que estamos haciendo acá no pretende ser exhaustiva, ¿ya? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que son categorías generales solamente, y muchos proyectos educativos, por ejemplo, pueden ser también de vulnerabilidad social o pueden tener elementos culturales, etcétera. Son categorías generales solamente que nos permiten a nosotros tener una idea del tipo de proyectos que las organizaciones sociales implementan continuamente para atender sus intereses, sus propósitos específicos, dependiendo del tipo de organización social de la cual se trate. Si es una organización orientada al ámbito ambiental, van a desarrollar ciertos tipos de proyectos, que puede ser cualquiera de estos. ¿Ya? Aquí estamos hablando de tipos generales solamente. ¿Ya? Si se trata de una organización social dedicada a la protección de los derechos de la diversidad sexual, también van a desarrollar cierto tipo de proyectos característicamente. ¿Ya?
Y así con las otras organizaciones, va a depender del ámbito de acción que tenga cada organización, como dice aquí, ¿ya? Eh, el tipo de proyectos que van a desarrollar. Entonces, una clasificación que resulta relevante para que podamos ver esto, para conocer el tipo de proyectos que son empleados en el trabajo comunitario, eh, una clasificación relevante la podemos hacer en base al ámbito de acción de los proyectos sociales. ¿Ya? El ámbito de acción de los proyectos sociales y por lo tanto también en gran parte de las organizaciones sociales. ¿Ya? Un primer tipo entonces, un primer tipo de proyecto que utilizan o que implementan continuamente muchas organizaciones sociales. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a llamar proyectos de vulnerabilidad social. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos? Que es solamente un nombre, ¿ya? Podría tener otro nombre, podría llamarse proyectos de desarrollo social, ¿ya? Pero lo vamos a conocer así nosotros porque abarca un poco más. ¿Ya? ¿Cuáles son los proyectos de vulnerabilidad social? Son aquellos que están destinados a atender problemáticas sociales complejas y solventar carencias de servicios sociales fundamentales que afectan a personas, grupos y comunidades altamente desfavorecidos. Es decir, son proyectos que están enfocados en problemáticas que son complejas, ¿ya? Problemáticas sociales complejas, el consumo de drogas, deserción escolar, personas en situación de abandono, violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas, ¿ya? Ese tipo de cosas tienen que ver con, ese tipo de problemas tienen que ver con lo que son los proyectos de vulnerabilidad social, ¿ya? Y, eh, y hay un conjunto o hay múltiples organizaciones sociales que desarrollan este tipo de proyectos, que nosotros le podríamos llamar así. No necesariamente ellos le van a llamar así. Espero que eso se entienda. Nosotros le estamos poniendo este nombre, ¿ya? Para que nosotros tengamos una idea general de ciertos tipos generales de proyectos que implementan muchas organizaciones sociales, ¿ya? Eso espero que quede claro, ¿ya? Entre estos proyectos que nosotros le llamamos proyectos de vulnerabilidad social, se cuentan, por ejemplo, aquellos destinados a atender las necesidades y problemáticas de personas de la tercera edad en situación de abandono. ¿Ya? Hay muchas organizaciones que hacen proyectos de este tipo para tratar de atender las necesidades y problemáticas de adultos mayores que están en situación de abandono. ¿Ya? Eh, y esos proyectos están muchas veces relacionados con tratar de insertar a adultos mayores en algún centro de acogida, ¿ya? Tratar de rehabilitarlos muchas veces de problemas que puedan tener, insertarlos en centros médicos, psiquiátricos muchas veces, ¿ya? De ese tipo de proyectos, ¿ya? Otro tipo de proyectos que tiene que ver con esta temática, adolescentes en situación de riesgo por consumo de alcohol o drogas, también, ¿ya? Eh, Son en contextos donde, por ejemplo, eh, hay hay un impacto muy profundo del tema del alcohol y drogas, ¿ya? Que son contextos vulnerables, ¿ya? Y que generan un riesgo social para muchos niños, ¿ya? Para muchos niños o adolescentes, jóvenes, ¿ya? Eh, También proyectos que están destinados a atender las necesidades de niños y jóvenes excluidos del sistema escolar. Niños que han dejado la escuela, por ejemplo, porque sus papás no los mandan más, porque sus papás no quieren que estudien, no lo quieren mandar o lo hacen trabajar, ¿ya? Eso pasa mucho, ¿ya? Eh, y eso involucra un tema de vulnerabilidad social ahí que afecta a niños, ¿ya? Eh, a niños, niñas, jóvenes, ¿ya? O adolescentes. ¿Ya? Creo que así se le llama generalmente en la jerga. Niños, niñas y adolescentes. NNA, creo que. ¿Ya? Eh, Estos son algunos ejemplos, ¿ya? Son algunos ejemplos digamos, de proyectos de vulnerabilidad social, si le pudiéramos llamar, ¿ya? ONG que están dedicadas al tema de la protección, por ejemplo, de los adultos mayores. Desarrolla mucho este tipo de cosas, este tipo de proyectos, ¿verdad? ¿Ya? ONG que abordan el tema del consumo de droga, el consumo de alcohol también. Organizaciones sociales que están relacionadas eh, con mejorar las oportunidades educativas de, de los niños, de las niñas, ¿ya? También. Y así otra serie de organizaciones sociales que están relacionadas con el tema de la pobreza, por ejemplo, la superación de la pobreza, ¿ya?
etcétera, ¿ya? Otro tipo de proyectos educativos también. También es otro tipo general de proyecto social. Todos estos son proyectos sociales, obviamente, ¿ya? No dicen aquí proyectos sociales de vulnerabilidad social, ni proyectos sociales educativos, porque sonaría redundante, sonaría mal. Pero entendamos que estos son proyectos sociales, ¿ya? Que tienen un apellido, digamos, por decirlo de algún modo, ¿ya? Proyecto educativo, otro tipo general de proyectos sociales que las organizaciones sociales desarrollan o implementan continuamente en el contexto de su trabajo comunitario, ¿ya? ¿Y cuáles son los proyectos educativos? Son aquellos que están destinados a atender problemáticas y satisfacer necesidades en el ámbito de la educación pública, ¿ya? Y que afectan a comunidades escolares de enseñanza básica y media socialmente desfavorecidas, es decir, que se desarrollan generalmente en contextos escolares, dentro de escuelas, ¿ya? O en la comunidad escolar que corresponda, con las familias, por ejemplo, ¿ya? Pero generalmente con las familias y dentro del establecimiento de la escuela, ¿ya? Y obviamente no escuelas privadas ni escuelas subvencionadas, no, escuelas públicas digamos, de alto nivel de vulnerabilidad, ¿ya? Que tienen sectores vulnerables, por ejemplo, ¿ya? Donde haya problemas de delincuencia, por ejemplo, o de pobreza, ¿ya? A eso le llamamos nosotros eh, comunidades vulnerables o contextos vulnerables, ¿ya? Eh, Ejemplo de proyectos de este tipo, ¿ya? Proyectos destinados a mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes, por ejemplo, que se desarrollan mucho. Muchas organizaciones sociales hacen este tipo de proyectos, van al colegio, implementan proyectos sociales que están destinados a eliminar el bullying, por ejemplo, ¿ya? Y con eso mejorar la convivencia, entregarle herramientas a los niños eh, para que se relacionen de manera más eh, tolerante y respetuosa con sus compañeros o con los profesores o con la comunidad escolar en general, ¿ya? Mucho. Hoy en día hay muchos proyectos para el tema del bullying, ¿ya? Para el tema del bullying hay muchos proyectos sociales, ¿ya? Que se están implementando continuamente por organizaciones sociales, ¿ya? Obviamente que digamos, eso se realiza muchas veces a través de la municipalidad, etcétera, ¿ya? Del DAEM, de la municipalidad, de cada municipio, ¿ya? Otro tipo de proyectos destinados a implementar programas de fortalecimiento del aprendizaje en diversas asignaturas también. Hay organizaciones sociales que apoyan la labor que realizan los establecimientos que tienen problemas de rendimiento escolar, ¿ya? Hay establecimientos, sobre todo de este tipo de establecimientos públicos, con problemáticas de vulnerabilidad en su contexto, que el rendimiento escolar de los alumnos es generalmente un problema muy grave. Muchos niños repiten, las notas son muy bajas, ya lo que se refleja a través de las pruebas estandarizadas como el Simpson, por ejemplo, ¿ya? Eh, y hay organizaciones sociales que apoyan esa labor, digamos, de tratar de fortalecer el aprendizaje de los niños en asignaturas que son fundamentales, entiéndase lenguaje, matemática, ciencias, por ejemplo, ¿ya? Pero sobre todo lenguaje y matemática, que son las dos áreas fundamentales de aprendizaje en los niveles básicos y medios, ¿ya? Eh, Otro ejemplo, proyectos destinados a implementar charlas y talleres de educación sexual también, ¿ya? También muchas organizaciones sociales hacen eso. También es una temática que hoy en día se trata de abordar mucho a través de las organizaciones sociales en torno al trabajo comunitario. Entendamos que estamos hablando aquí de comunidades escolares, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema por ejemplo, de la enfermedad de transmisión sexual o de los embarazos adolescentes sigue siendo un problema que no se puede solucionar. Por lo tanto, se mantiene constantemente la provisión de proyectos sociales para tratar de atender el tema de la educación sexual, ¿ya? En contextos desfavorecidos, ¿ya? Donde el tema de la educación sexual no es una prioridad, digamos, y obviamente eh, involucra una problemática que es grave, ¿ya? Entonces ahí tenemos también otro tipo de proyectos educativos que son bastante implementados por las organizaciones sociales dentro del trabajo comunitario que desarrollan, ¿ya? Sigamos. Proyectos culturales también son importantes, ¿ya? ¿Cuáles son los proyectos culturales? Aquellos que están destinados a atender necesidades o solventar falencias en el ámbito cultural y artístico que afectan a o son relevantes para
determinadas personas, grupos y comunidades socialmente desfavorecidos. ¿Ya? También, ¿ya? El tema de la cultura probablemente a muchos no le parecerá que es prioritario. Probablemente comparado con otros no es prioritario. Comparado con el tema de la pobreza, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, probablemente no es prioritario, ¿ya? Pero, eh, pero está dentro de los derechos humanos, los derechos culturales. Las personas, la posibilidad de que las personas puedan tener acceso a la cultura. Se considera como una variable importante en el desarrollo social de las naciones, ¿ya? Por lo tanto, hay organizaciones sociales que se dedican al ámbito cultural, a tratar de mejorar la cultura de muchas personas, muchos grupos, muchas comunidades, porque se entiende que esas mejoras impactan positivamente en otro ámbito de la vida de estos grupos, personas o comunidades, ¿ya? No es solamente que las personas van a aprender más sobre arte, por ejemplo, o van a tener acceso a obras de teatro, ¿ya? Sino que eso se entiende dentro de un contexto más general. Las mejoras que se puedan hacer en el ámbito cultural o artístico, en las comunidades, por ejemplo, favorece positivamente el desarrollo de otras áreas, educativa, desarrollo social, eh, igualdad de género muchas veces, ¿ya? Respeto por los derechos humanos, culturales, por ejemplo, de las personas, etcétera. Por eso que los proyectos culturales son importantes también y son implementados constantemente por muchas organizaciones sociales, ¿ya? Que hacen trabajo comunitario, ¿ya? Insisto. Ejemplos de estos proyectos, por ejemplo, aquellos destinados a mejorar el acceso a bienes y servicios culturales, ¿ya? Es decir, a teatro, exposiciones de arte. Muchas personas no tienen acceso a eso. ¿Por qué podrán decir ustedes? Porque primero no conocen eso, ¿no? Porque no tienen, digamos, su nivel educativo no les permitió nunca llegar a ese tipo de, de expresiones artísticas, por una cuestión de oportunidades. No tuvieron nunca la oportunidad de poder relacionarse con ese tipo de expresiones artísticas, culturales, ¿ya? No las conocen primero. Y segundo, no tienen eh, el poder adquisitivo para poder pagar por su cuenta para ir a una obra de teatro, una exposición de arte, un concierto de música clásica, lo que sea, ¿ya? Aun cuando le pueda gustar, pero estamos hablando de personas en contextos vulnerables que muchas veces tienen que ingeniárselas para poder alimentarse día a día, ¿ya? Obviamente que no van a tener, porque no es su prioridad, eh, dinero para comprar un boleto para una exposición de arte, una obra de teatro, lo que sea, ¿ya? Eh, Mientras otras personas lo pueden hacer libremente, digamos, ¿ya? Entonces eso obviamente limita las oportunidades y el desarrollo integral de las personas, ¿ya? Por lo tanto, muchas organizaciones sociales buscan tratar de equilibrar eso, como nosotros dijimos al inicio, restablecer el equilibrio que debería haber en la sociedad, que esas personas que no tienen acceso a este tipo de manifestaciones culturales puedan tenerlo, ¿ya? Y eso iguala un poco las condiciones de vida de los distintos grupos de población y las distintas comunidades, ¿ya? Otro ejemplo, proyectos que están destinados a propiciar el desarrollo artístico de las personas también. También hay organizaciones sociales que se dedican a eso, a que personas que están en contextos vulnerables, por ejemplo, que personas que no tienen recursos puedan desarrollar sus capacidades artísticas. Entiéndase pintura, entiéndase música, por ejemplo, eh, hay muchas, digamos, ejemplos de orquestas infantiles, por ejemplo, que se han desarrollado a partir de organizaciones sociales, ¿ya? De niños que no tendrían nunca posibilidad de tocar un instrumento, como un violín, por ejemplo, ¿ya? Y que se los integra y eso permite que tengan un desarrollo eh, personal que es integral, ¿ya? Los beneficios que tiene una persona que aprende a tocar un instrumento desde pequeño están probados por investigaciones científicas, digamos, ¿ya? El tocar un instrumento desde niño permiten desarrollar una serie de capacidades intelectuales, ¿ya? Que impactan positivamente en otro ámbito, ¿ya?
Además que tiene una implicancia directa que es alejarlo de otro tipo de intereses que podrían ser menos positivos desde el punto de vista social e individual, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas organizaciones sociales que se enfocan en eso también, propiciar el desarrollo artístico de las personas, en temas musicales, en otros casos tienen que ver, por ejemplo, en pintura, en murales, por ejemplo, ¿ya? Muchas organizaciones sociales desarrollan trabajo comunitario para dotar a los jóvenes para que desarrollen arte eh, muralista, ¿ya? Muchas veces en algunas comunidades uno ve que están los blogs de algún edificio con pinturas grandes, ¿ya? Que son también hechas, son bonitas. Y eso procede muchas veces de proyectos sociales que son implementados por organizaciones sociales y que forman parte de su trabajo comunitario, ¿ya? Otro ejemplo, proyectos que están destinados a rescatar y fomentar las manifestaciones artísticas locales, ¿ya? También, rescatar, por ejemplo, una manifestación artística local es lograr que no se pierda. ¿Y cómo se logra eso? Eh, Grabando, por ejemplo, música que sea rural, que sea folclórica y que pertenezca a algún sector, o alguna localidad o alguna comunidad determinada, ¿ya? Localidades que no tienen recursos como para poder eh, fomentar la difusión de esa expresión cultural. Estamos hablando de manifestaciones culturales musicales que son tradicionales, folclóricas, ¿ya? Muchas organizaciones se dedican e implementan proyectos que son para grabar, por ejemplo, eh, música que es típica de una localidad determinada o de una comunidad, entiéndase cueca o cualquier otra manifestación folclórica de índole musical, ¿ya? Eh, Temas relacionados con artesanía también tiene que ver está muy relacionado con eso, ¿ya? Eh, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos ejemplos de proyectos culturales. Proyectos de infraestructura, ¿ya? Son otro tipo general de proyectos que implementan las organizaciones sociales en el contexto de su trabajo comunitario, ¿ya? ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura? Aquellos que están destinados a satisfacer necesidades y solventar falencias en torno a cuestiones de infraestructura comunitaria. Es decir que no estamos hablando aquí de pavimentar la Avenida España, por ejemplo, ¿ya? No estamos hablando de eso, ¿ya? Porque eso lo hace el Estado. Ninguna organización social se va a dedicar a hacer eso, ¿ya? Eh, Infraestructura comunitaria es infraestructura que puede beneficiar o que está relacionada con un grupo de personas o una comunidad determinada, una población, una zona rural, eh, ese tipo de comunidades, digamos, ¿ya? Una escuela, por ejemplo, también se puede considerar una comunidad, ¿ya? Eh, entonces, satisfacer necesidades y solventar falencias en torno a cuestiones de infraestructura comunitaria. Infraestructura tiene que ver con cosas como plazas, parques, bibliotecas, digamos, edificaciones, sistemas de agua potable. Eso se llama infraestructura, ¿ya? Entonces, ejemplos de proyectos de este tipo, aquellos destinados a crear espacios de esparcimiento público, por ejemplo, ¿ya? En contextos comunitarios. No olvidemos que aquí estamos hablando de proyectos que pueden implementar y que implementan organizaciones sociales, ¿ya? Eh, digamos, por ejemplo, este proyecto que se está desarrollando acá en Valparaíso de hace no sé cuántos años, en la Plaza O'Higgins, que creo que así se llama esa plaza, si no me equivoco, eso no es un proyecto, ese es un proyecto de infraestructura, pero no está dentro de este tipo que estamos hablando acá, porque aquí estamos hablando de proyectos que son y pueden ser implementados por organizaciones sociales. Ese proyecto de la Plaza O'Higgins es un proyecto de infraestructura, pero es estatal, ¿ya? Está en otra categoría. Aquí estamos hablando de proyectos de infraestructura que son desarrollados por organizaciones sociales en el contexto de su trabajo comunitario, ¿ya? Y, y hay muchas organizaciones sociales que sí pueden, por ejemplo, implementar plazas o parques pequeños, ¿ya? O bibliotecas. Estamos hablando de cosas de un tamaño, ¿ya? Eh, acorde a una comunidad, ¿ya? Radios comunitarias, por ejemplo, prensa comunitaria, que es más extraño acá en Chile, pero también bueno, en otros países se da. Pero el tema de las radios comunitarias sí es un poco más común, ¿ya? Biblioteca o centros de acopio de libros, por ejemplo, también, ¿ya? Eh, Esos son ejemplos de proyectos de infraestructura comunitaria, ¿ya? De esparcimiento público, digamos, ¿ya? Eh,
Implementar centros de reciclaje también, por ejemplo. También es algo comunitario, hay muchos ejemplos de eso. ¿Ya? Centros de reciclaje que se instalan en una población o en el cerro, digamos, eh, donde las personas pueden eh, ir a dejar digamos, el vidrio, el plástico o el papel o lo que quieran hacer y, y después hay todo un sistema que recoge eso y lo lleva a centros de reciclaje. ¿Ya? Eh, a centros, digamos, de donde se reciclan, ¿ya? Eh, aquí me estoy refiriendo más, bueno, aquí me estoy refiriendo más a centros de acopio, ¿ya? Centros de acopio, en ese sentido tienen que entenderlo, por los centros de reciclaje son donde se realiza el reciclaje, ¿ya? Aquí estamos hablando más de centros de acopio, ¿ya? Para ser más exactos, ¿ya? Implementar huertas comunitarias también, ¿ya? Huertas, es decir, donde se planten distintos tipos de vegetales, etcétera, ¿ya? Y que pertenezcan a una comunidad y que eso ayude a eh, proporcionar, no sé, por ejemplo, verdura o cosas así, ¿ya? Vivero, ¿ya? Claro, para los que no conocen, para quienes conocen lo que es un vivero, ¿ya? Eh, Hay proyectos destinados a habilitar sistemas de agua potable. Eso también, eso probablemente es uno de los uno de los tipos de proyectos de infraestructura más comunes que hay en el mundo, sobre todo, ¿ya? Muchas ONG se dedican a eso, ¿por qué? Porque el tema del agua potable es un tema de necesidad básica, ¿ya? Y, y en ese sentido hay muchas ONG alrededor del mundo, muchas organizaciones sociales que se encargan exclusivamente del tema del agua potable, por ejemplo, están dedicadas al agua potable, a eh, solventar las carencias que tienen muchas comunidades indígenas muchas veces indígenas o comunidades que están empobrecidas, por ejemplo, ¿ya? Donde el Estado muchas veces no llega, ¿ya? Y le ayudan a generar sistemas de agua potable, que son muchas veces autónomos, ¿ya? Tienen que ver con sistemas limpios, ¿ya? Eh, o a veces, por ejemplo, a partir de fuentes naturales de agua, que no son potables, digamos, se genera un sistema de agua potable, con un sistema de tratamiento del agua, etcétera. Y ahí eso permite que la gente tenga sistemas de agua potable. Muchas veces también hay, hay muchas organizaciones sociales que se encargan de habilitar sistemas de calefacción, por ejemplo, en base a energía solar. Eh, o sistemas de energía para cocinar, por ejemplo, ¿ya? Y que le permitan a estas comunidades que no tienen recursos evitar gastos digamos, de gas, por ejemplo, u otro tipo de combustibles para cocinar, ¿ya? Eso se hace mucho, tal vez aquí en Chile no tanto, pero hay muchos ejemplos en otras partes de- del mundo, de Latinoamérica o de Sudamérica, por ejemplo, en Perú, en Ecuador se hace mucho eso, ¿ya? Eh, donde hay este tipo de proyectos que son de infraestructura, ¿ya? Y que están relacionados con una comunidad determinada, ¿ya? Son organizaciones sociales las que hacen este tipo de proyectos, no olvidemos eso, estamos hablando de organizaciones sociales que hacen trabajo comunitario, ¿ya? Y para terminar, proyectos de promoción de derechos, ¿ya? También es un tipo de proyecto general, digamos, que se implementa mucho desde las organizaciones sociales, eh, que desarrollan trabajo comunitario, por supuesto, ¿ya? ¿Cuáles son los proyectos de promoción de derechos? Son aquellos que están destinados a velar por la protección y promoción de los derechos humanos que atañen a las personas, grupos y comunidades que sufren algún tipo de vulneración social. Entiéndase niños y niñas, mujeres, minorías sexuales, eh, pueblos indígenas, personas discapacitadas, etcétera, ¿ya? Y este tipo de proyectos ayudan a eliminar de alguna forma las diversas formas de discriminación existentes en la sociedad. Discriminación por raza, por etnia, discriminación por condición de discapacidad, discriminación por condición sexual u opción sexual, discriminación por género, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros en algún momento vimos que había muchas, no solo aquí en Chile, sino en el mundo, muchas organizaciones sociales destinadas a la promoción de derechos, ¿ya? Derechos humanos, digamos, ¿ya?
Eh, de los 5 tipos que nosotros mencionamos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que son los 5 tipos de derechos humanos que existen, ¿ya? Y obviamente hay una serie de organizaciones sociales que están eh, abocadas a atender ese tipo eh, de problemática o esa área, digamos, de intervención, ¿ya? Por lo tanto, es obvio también que eh, se van a implementar por parte de estas organizaciones sociales eh, diversos proyectos de promoción de derechos que están destinados a eliminar formas de desigualdad, a velar por la protección de los derechos económicos, los derechos sociales de las personas, ¿ya? Esto es muy amplio, ¿ya? Es muy amplio, puede incluir muchas cosas, puede incluir inclusive cosas que están relacionadas con los tipos que vimos antes, los tipos de proyectos que vimos antes, ¿ya? Eh, Proyectos de promoción de derechos también podrían ser a la vez proyectos educativos, por ejemplo, ¿ya? O proyectos de vulnerabilidad social, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque estos distintos tipos que hemos visto aquí no son excluyentes, ¿ya? Son tipos generales solamente, ¿ya? Un proyecto educativo también puede ser un proyecto de promoción de derechos, ¿ya? También perfectamente, ¿ya? Eh, por lo tanto, estos no son tipos puros y únicos de proyectos, no, son tipos generales solamente, ¿ya? Que nos dan una orientación a nosotros de distintos tipos de intervenciones que se llaman proyectos sociales, que son desarrollados por las organizaciones sociales que llevan a cabo trabajo comunitario, ¿ya? Entonces los proyectos de promoción de derechos son estos, destinados a velar por la protección y promoción de los derechos humanos que atañen a personas, grupos, comunidades que sufren algún tipo de vulneración social, ¿ya? Que son las personas, comunidades y grupos que acabo de mencionar: niños, niñas, mujeres, minorías sexuales, pueblos indígenas, discapacitados, ¿ya? Son los principales. Hay otros, por supuesto, ¿ya? Pero pero son los principales. Obviamente ahí podemos agregar, por ejemplo, a las personas eh, inmigrantes, por ejemplo, ¿ya? También. Ejemplos de proyectos de este tipo, ¿ya? De que nosotros le llamamos, para efectos nuestros, ¿ya? Proyectos de promoción de derechos, ¿ya? Aquellos relacionados con educar a la población en torno a la no discriminación, derechos humanos, diversidad sexual e igualdad de género, ¿ya? Hay muchos proyectos que se desarrollan en ese ámbito, que se hacen en la escuela, en juntas de vecinos, en hospitales, etcétera, en diversos contextos, en consultorio, etcétera, ¿ya? Que los desarrollan distintos tipos de organizaciones sociales, ¿ya? Que están destinados a educar a la población, ¿ya? Sobre todo en cosas que son difíciles de erradicar, como el tema de los derechos de la diversidad sexual o los derechos relacionados con la igualdad de género, ¿ya? Eh, la discriminación, por ejemplo, para evitar la discriminación hacia los pueblos originarios, hacia los inmigrantes que vienen de, digamos, de países que se consideran como muchas veces, desde el punto de vista de las personas locales, como inferiores en términos sociales, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Otro tipo de proyectos que están relacionados con esto. Eh, Proyectos destinados a prevenir el maltrato y la violencia sexual infantil también, ¿ya? Hay muchas organizaciones sociales dedicadas a la protección infantil que implementan proyectos de este tipo para prevenir el maltrato y la violencia sexual en niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Eh, Proyectos también, otro ejemplo, proyectos relacionados con propiciar el respeto por los pueblos originarios también. También hay proyectos que están relacionados con eso, eh, y que son llevados a cabo por organizaciones sociales dedicadas al respeto o a la promoción de lo que son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, etcétera, ¿ya? Eh, y así hay otra serie de proyectos específicos que serían ejemplos de este tipo de proyectos de promoción de derechos, ¿ya? Estoy dando solamente algunos ejemplos para graficar de lo que estamos hablando, ¿ya? Esos serían 5 tipos de proyectos generales que implementan
que implementan las organizaciones sociales que desarrollan trabajo comunitario, ¿ya? Son algunos, hay otros, ¿ya? Y nosotros les podríamos dar otros nombres, ¿ya? Pero estos digamos, los principales, quizás los más importantes, ¿ya? Eh, y nos permiten tener una imagen general del tipo de proyectos que implementan las organizaciones sociales que desarrollan trabajo comunitario. Eh, Perdón por ser reiterativo con esto, ¿ya? Pero es importante que no perdamos de vista eso, que estamos hablando de proyectos sociales que implementan las organizaciones sociales, ¿ya? En el contexto de su trabajo comunitario, cuando van a intervenir dentro de una comunidad para mejorar alguna situación relacionada a algún problema, a satisfacer alguna necesidad social de una comunidad que se considera como eh, desfavorecida en términos sociales, ¿ya? Eh, Eso es lo relevante. No podemos perder ese foco. Estamos en el módulo de organizaciones sociales. Si vamos a hablar de proyectos sociales, lo vamos a señalar en el sentido de que son estrategias, o es una estrategia o una técnica muy recurrente que utilizan las organizaciones sociales para hacer intervención social o hacer intervención comunitaria, ¿ya? Eh, Entendiendo también, y esto lo repito, que las organizaciones sociales también hacen otras cosas aparte de los proyectos sociales. Eh, el tema de los servicios continuos, por ejemplo, ¿ya? Probablemente la mayor parte de las organizaciones sociales tiene como dos áreas, si lo pudiéramos ver así. Los servicios que desarrolla de manera continua, que son servicios, digamos, que está proporcionando de manera continua, y los proyectos sociales que son más focalizados, ¿ya? Que se van implementando en distintas zonas, con distintas comunidades específicas, eh, con un tiempo delimitado, con un objetivo delimitado, con un presupuesto delimitado, etcétera, ¿ya? Y la otra conclusión importante es que estos 5 tipos de proyectos que nosotros vimos acá no son excluyentes entre sí, ¿ya? Son solo tipos generales para que nosotros nos guiemos, ¿ya? Pero un proyecto de promoción de derechos perfectamente puede ser también un proyecto educativo, ¿ya? O un proyecto cultural también puede ser un proyecto eh, que tenga algo de proyecto de infraestructura, por ejemplo, ¿ya? Eh, Eso también es importante para que no creamos o no entendamos que estamos hablando aquí de proyectos que son excluyentes entre sí, ¿ya? Eso, eso sería la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Lo que no se haya entendido, por supuesto que tienen que repasarlo, y nos estamos viendo en la próxima clase. Lo dejo invitado para entonces.